Tema 5. Transporte por carretera. Uno. Régimen legal de los transportes por carretera. 2. Condiciones para el ejercicio del transporte y de las actividades auxiliares y complementarias del mismo. 2.1. Condiciones previas de carácter personal para el ejercicio profesional. 2.2. Títulos administrativos habilitantes para el ejercicio de la actividad. 2.3. Requisitos generales de ejercicio de la actividad. 3. Clases de transporte por carretera. 3.1. Clasificación. 3.2. Los transportes públicos regulares de viajeros. 3.2.1. Los transportes públicos regulares de viajeros de uso general. 3.2.1.1. El contrato de gestión. 3.2.1.2. Procedimiento de contratación. 3.2.1.3. Modificación del contrato. 3.2.1.4. Extinción del contrato. 3.2.2. Los transportes públicos regulares de viajeros de uso especial. 3.3. Los transportes públicos discrecionales de viajeros y mercancías. 3.3.1. Disposiciones específicas sobre el transporte discrecional de mercancías. 3.3.2. Disposiciones específicas sobre el transporte discrecional de viajeros. 3.4. Los transportes privados. 3.4.1. Transportes privados particulares. 3.4.2. Transportes privados complementarios. 3.5. El transporte internacional. 3.6. Los transportes turísticos. 4. Actividades auxiliares y complementarias del transporte por carretera. 4.1. Actividades de mediación. 4.2. Estaciones de transporte por carretera. 4.3. Arrendamiento de vehículos. 5. Régimen sancionador. 5.1. Responsabilidad administrativa. 5.2. Infracciones. 5.2.1. Muy graves. 5.2.2. Graves. 5.2.3. Leves. 5.3. Sanciones. Uno. Régimen legal de los transportes por carretera. La regulación de los transportes por carretera, tanto de mercancías como de viajeros, se contiene fundamentalmente en la Ley 16/1987 del 30 de julio de ordenación de los transportes terrestres y su reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 1211/1990 del 28 de septiembre y modificado por el Real Decreto 70/2019 del 15 de febrero. La Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, la LOT, fue modificada por la Ley 9/2013 del 4 de julio, y la disposición derogatoria única de esta ley, además de derogar de forma expresa algunos artículos del reglamento de la LOT, declara vigente este reglamento en lo que no se oponga a lo dispuesto en la Ley 9/2013 ni en las disposiciones aprobadas por la Unión Europea que resulten de aplicación en la materia. El artículo 1 de la LOT establece el siguiente ámbito de aplicación: los transportes por carretera, considerándose como tales aquellos que se realicen en vehículos de motor o conjuntos de vehículos que circulen sin camino de rodadura fijo y sin medios fijos de captación de energía por toda clase de vías terrestres, urbanas o interurbanas de carácter público, y asimismo por las de carácter privado cuando el transporte sea público. Los transportes por ferrocarril, aquellos que se realicen mediante vehículos que circulen por un camino de rodadura fija, que les sirva de sustentación y de guiado. ¿Cuál es el camino de rodadura fija, chicos? Las vías, ¿no? Las vías del tren, muy bien. Por lo tanto, un trolebús, como no tiene un camino de rodadura fija que circula por carriles, aunque lleve el trole, que es la conexión a la electricidad, también es un transporte por carretera de viajeros, ¿de acuerdo? Y está considerado automóvil, ¿no? Efectivamente. Las actividades auxiliares y complementarias del transporte, considerándose como tales a los efectos de la LOT, las desarrolladas por las agencias de transportes, los transitarios, los operadores logísticos, los almacenistas distribuidores y las estaciones de transporte de viajeros y centros de transporte y logística de mercancía por carretera o multimodales. Asimismo, tendrán esta consideración el arrendamiento de vehículos de carretera sin conductor. Es decir, la actividad auxiliar del transporte por carretera
también es el alquiler de vehículos, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Solo los alquileres de vehículos o Aparte de todo lo que te he dicho, eso también, ¿de acuerdo, Ignacio? Vale. 2. Condiciones para el ejercicio del transporte y de las actividades auxiliares y complementarias del mismo. 2.1. Condiciones previas de carácter personal para el ejercicio profesional. De acuerdo con el artículo 42 de la LOT, la realización de transporte público de viajeros y de mercancías estará supeditada a la posesión de una autorización que habilite para ello, expedida por el órgano competente de la Administración General del Estado o, en su caso, por aquella comunidad autónoma en que se domicilie dicha autorización cuando esta facultad le haya sido delegada por el Estado, como por ejemplo pueda ser Cataluña y País Vasco, ¿vale? Vale, ¿cuál es el título habilitante? Pues el título habilitante no es ni más ni menos que la competencia profesional para el transporte, que no es el CAP. Es un examen que se hace para todos aquellos que tienen bachiller o un ciclo medio para poder tener el título de transporte o de mercancías o de viajeros. Y lo organiza estos exámenes el Ministerio de Fomento, es decir, Transportes, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Puedes decir otra vez eso, Ángel? El último que ha dicho, la aplicación esa. Sí, el certificado de aptitud profesional, es decir, perdón, la competencia profesional para el transporte, lo que llamamos vulgarmente el título de transportista, es un examen distinto del CAP. Y este es el que sirve para poder ejercer la actividad de transporte público, porque para el transporte privado particular y el transporte privado complementario veremos que esta titulación no es necesaria. No obstante, la autorización podrá domiciliarse en un lugar distinto cuando su titular justifique que su actividad principal no es la de transporte y que como consecuencia tiene su domicilio fiscal allí donde realice dicha actividad principal, si bien cuenta con un establecimiento en el lugar en que pretende domiciliarla, en el que centralizará su actividad de transporte y cumplirá las exigencias señaladas en el apartado C del artículo 43.1 de la LOT. No obstante, lo dispuesto en el punto anterior, no será necesaria la previa obtención de autorización para realizar las siguientes modalidades de transporte. Es decir, el título de transportista no será obligatorio para lo que voy a decir ahora. Transporte de viajeros o mercancías realizado en vehículos cuya velocidad máxima autorizada no supere los 40 km por hora. Transporte realizado en vehículos que lleven unidos de forma permanente máquinas o instrumentos tales como los destinados a grupos electrógenos, grúas de elevación, equipos de sondeo, etc., constituyendo dichas máquinas o instrumentos el uso de aquellas piezas, herramientas u otros adminículos que resulten necesarios para el correcto funcionamiento de la máquina o equipo o la adecuada prestación de los servicios a que se encuentran destinados. Es decir, yo tengo bombas de extracción de residuo urbano líquido, las bombas que se utilizan para la limpieza, por ejemplo, de fosas sépticas, y para este tipo de transporte yo no necesito autorización administrativa, es decir, la competencia profesional del transporte. ¿De acuerdo? Además, podrá exonerarse reglamentariamente de la obligación de contar con autorización a quienes realicen exclusivamente otras formas de transporte que tengan una escasa incidencia en el mercado de transporte en razón de la naturaleza de la mercancía transportada, de las cortas distancias recorridas o de la pequeña capacidad de carga de los vehículos en que se realicen. La exención de la obligación de estar en posesión de autorización en los casos señalados no exime a quienes realicen los transportes efectuados del cumplimiento del resto de las exigencias contenidas en la LOT y en las formas dictadas para su desarrollo en los términos en los que resulte de aplicación, ni de obtener los permisos, licencias o habilitaciones que en su caso proceda de conformidad con la legislación sobre seguridad, sanidad o tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay algunos tipos de transporte que por su naturaleza están exentos de la obligación de tener la competencia profesional de transporte, pero no están exentos del cumplimiento del resto de normas. ¿Me explico? Ángel. Sí.
Entonces, la diferencia entre el CAP y el examen de transportista, ¿cuál sería? Pues es muy grande. La primera es que el examen del CAP es para poder llevar vehículos y el examen de transportista es para poder tener empresa de transporte público, ya sea de mercancías o de viajeros. Vale, ok. Según el artículo 43 de la LOT, el otorgamiento de la autorización de transporte público estará condicionado a que la empresa solicitante acredite el cumplimiento de los siguientes requisitos. Es decir, tienes que tener una serie de requisitos. Vamos a verlos. Tener nacionalidad española o la de algún Estado miembro de la Unión Europea, o en caso contrario contar con las autorizaciones exigidas por la legislación reguladora del régimen general de extranjería para la realización de la actividad profesional de transportista en nombre propio. Cuando no se trate de una persona física, tener personalidad jurídica propia e independiente de la de aquellas personas que en su caso la integren. Y en ningún caso podrán otorgarse autorizaciones de forma conjunta a más de una persona ni a una comunidad de bienes. Tampoco se otorgarán autorizaciones a personas jurídicas sin ánimo de lucro. Tratándose de personas jurídicas, la realización de transporte público debe formar parte de su objeto social de forma de empresa, es decir, tiene que ser para el transporte público. Contar con un domicilio situado en España en el que se conserven a disposición de los servicios de inspección de transporte terrestre los documentos relativos a su gestión y funcionamiento que reglamentariamente se determinen. Disponer de uno o más vehículos matriculados en España o en otro Estado miembro, conforme a lo que en cada caso resulte exigible, de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine y atendiendo a razones de interés general, los cuales deberán cumplir las condiciones en su caso se establezcan, teniendo en cuenta principios de proporcionalidad y no discriminación. Disponer de dirección y firma electrónica, así como el equipo informático necesario para documentar a distancia el contrato y otras formalidades mercantiles con sus clientes. Cumplir las obligaciones de carácter fiscal, laboral y social exigidas por la legislación vigente y cumplir en su caso aquellas otras condiciones específicas necesarias para la adecuada prestación de los servicios que reglamentariamente se establezcan, atendiendo a principios de proporcionalidad y no discriminación en relación con la clase de transporte de que se trate en cada caso. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, compañeros? No. No, esto en principio esto es para los abogados, no para nosotros. Ya, pero hay que entenderlo, ¿vale? Cuando el titular de la autorización tenga nacionalidad española o de algún otro Estado miembro de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de cualquier otro Estado a cuyos ciudadanos se extienda dicho régimen de aplicación, así como los miembros de sus familias, habrá de resultar acreditado que cuenta con el correspondiente número de identificación fiscal y que dicho número no haya sido revocado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y que cumple con los requisitos exigibles en la normativa aplicable a todos ellos. Es decir, que estés al corriente en la Seguridad Social y en Hacienda. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? No. Cuando el titular de la autorización tenga una nacionalidad distinta a las anteriores, habrá de acreditarse que cuenta con una autorización de residencia de larga duración o de residencia temporal y trabajo y además el número de identificación fiscal vigente y no revocado. Vale, cuando aquí habrá de acreditar que cuenta con una autorización de residencia de larga duración es de más de 6 meses, ¿de acuerdo? Además de las condiciones señaladas en el punto anterior, cuando la autorización habilite para la realización de transporte público de viajeros en autobús o de mercancías en vehículos o conjunto de vehículos con capacidad de tracción propia, cuya masa máxima autorizada sea superior a 3,5 toneladas, deberán cumplir los requisitos de establecimiento, honorabilidad, capacidad financiera y competencia profesional. Y estos 4 puntos son importantes, exigidos por la reglamentación de la Unión Europea,
por lo que se establecen normas comunes relativas a las condiciones que han de cumplirse para el ejercicio de la profesión de transportista por carretera, de conformidad con lo que dicha reglamentación se dispone y con lo que en esta ley y en sus normas de desarrollo se señala para la ejecución de tales disposiciones. Reglamentariamente se podrá prever, no obstante, algún supuesto en que a solicitud del interesado la Administración podrá autorizar que una empresa continúe funcionando, aunque transitoriamente incumpla alguna de las condiciones señaladas en este punto, por un plazo que en ningún caso podrá ser superior a 6 meses. Es decir, más de 6 meses no puede incumplir cualquiera de los 4 puntos anteriores. ¿De acuerdo? De acuerdo. 2.2. Títulos administrativos habilitantes para el ejercicio de la actividad. De conformidad con lo dispuesto en la reglamentación de la Unión Europea, por la que se establecen normas comunes relativas a las condiciones que han de cumplirse para el ejercicio de la profesión de transportista por carretera, a fin de cumplir el requisito de competencia profesional, la empresa deberá acreditar que cuenta al menos con una persona física que ejerce las funciones de gestor de transporte y que a tal efecto cumple con las siguientes condiciones al artículo 47 de la LOT. Y estas son las funciones: dirigir efectiva y permanentemente la actividad de transporte de la empresa conforme la reglamentariamente se determine. Tener un vínculo real con la empresa conforme a lo que reglamentariamente se determine, es decir, estar dado de alta en la empresa al 100% de la jornada laboral y estar en posesión del certificado expedido por la Administración que acredite su competencia profesional para el transporte por carretera de viajeros o mercancías, según corresponda de conformidad con lo que reglamentariamente se establezca. Cumplir ella misma a título personal el requisito de honorabilidad en los términos señalados en el artículo 45 de la LOT. Vamos a ver, es lo que antiguamente se decía de alquilar el título de transportista. Eso ya no se puede hacer. Yo, por ejemplo, tengo los 2 títulos y lo que sí que puedo hacer es ceder mi título a una empresa que me contrate al 100% de la actividad profesional como gestor de transporte, ¿de acuerdo? Y ejercer estas funciones, ¿ok? ¿Alguna duda? De acuerdo con el artículo 48 de la LOT, el otorgamiento de las autorizaciones de transporte público tendrán carácter reglado, por lo que solo podrá denegarse cuando no se cumplan los requisitos exigidos para ello. Seguimos. No obstante, y de conformidad con las normas comunitarias y demás disposiciones que en su caso resulten de aplicación, cuando la oferta de transporte público de viajeros en vehículos de turismo se encuentre sujeta a limitaciones cuantitativas en el ámbito autonómico o local, podrá establecerse limitaciones reglamentarias al otorgamiento tanto de nuevas autorizaciones habilitantes para la realización de transporte interurbano en esta clase de vehículos, como los de que habiliten para el arrendamiento de vehículos con conductor. Es decir, esto es lo de las líneas regulares de viajeros. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto anterior, a fin de mantener el adecuado equilibrio entre la oferta de ambas modalidades de transporte, procederá a denegar el otorgamiento de nuevas autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor cuando la proporción entre el número de las existentes en el territorio de la comunidad autónoma en que pretende domiciliarse y el de las de transporte de viajeros en vehículos de turismo domiciliadas en ese mismo territorio sea superior a una de aquellas por cada 30 de estas. Esto es lo del Cabify, es decir, una de Cabify por cada 30 de taxi o el Uber, ¿de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahora? Vale. No obstante, aquellas comunidades autónomas que por delegación del Estado hubieran asumido competencias en materia de autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor, podrán modificar la regla de proporcionalidad señalada en el párrafo anterior, siempre que las que aplique sean menos restrictivas que esa. En el artículo 49 de la LOT establece que, con carácter general, las autorizaciones de transporte serán intransferibles,
salvo a favor de los herederos forzosos o el cónyuge del anterior titular en los casos de muerte, jubilación o incapacidad física o legal de éste. Es decir, son intransferibles, pero en estos 3 casos no. No obstante, lo dispuesto en el punto anterior reglamentariamente podrá establecerse la transmisibilidad de las autorizaciones de transporte a favor de personas distintas a los herederos forzosos o el cónyuge de su anterior titular en supuestos en que el otorgamiento de aquellas se encuentre sometido a limitaciones por razón de la antigüedad de los vehículos a los que en su caso hayan de estar referidas. Reglamentariamente podrán establecerse determinadas excepciones temporales a las exigencias citadas con anterioridad que permitan tener en cuenta la situación transitoria de la empresa en los supuestos de transmisiones de autorizaciones. ¿Alguna duda? No. Las autorizaciones de transporte se otorgarán sin plazo de duración prefijado, es decir, son para toda la vida el título de transportista, si bien su validez podrá quedar condicionada a su visado periódico, realizado de oficio conforme a lo que reglamentariamente se determine. Cualquier pregunta que nos salga de visado, los visados siempre van a ser de 2 años. Cada 2 años hay que visar las autorizaciones. No quiero decir que dejen de tener validez, sino que hay que visarlas para ver que se siguen cumpliendo los requisitos, ¿de acuerdo? Dice, la administración deberá visar bienalmente todas las autorizaciones de transporte y en dicho visado deberá comprobar que continúan cumpliéndose todas las condiciones exigidas para su obtención y mantenimiento. No obstante, la Dirección General de Transporte Terrestre podrá establecer una frecuencia distinta en relación con alguna modalidad de autorización de transporte, cuando las condiciones exigidas para su obtención o una parte significativa de estas ya sean objeto de revisión periódica por otras circunstancias. Cuando en ocasión del visado se detecte el incumplimiento de alguna de tales condiciones, el órgano competente requerirá al titular de la autorización para que en un plazo de 10 días, y esto es pregunta de examen, acredite su efectivo cumplimiento. De no resultar acreditado tal extremo en el referido plazo, la autorización perderá automáticamente su validez, sin necesidad de una declaración expresa de la Administración, si bien el órgano competente deberá notificarlo a quien era su titular. Es decir, si a los 10 días no he rectificado lo que me dice la Administración, deja de perder su validez. ¿De acuerdo? En el caso de autorizaciones referidas a un conjunto de vehículos, cuando solo se hubiese detectado el incumplimiento de los requisitos relativos a un determinado vehículo, únicamente se excluirá este de la relación de los que se encuentren vinculados a la autorización. Las autorizaciones de transporte público invalidadas por no haber sido acreditados los requisitos exigidos para su visado podrán ser rehabilitadas por el órgano competente para su expedición, si así se solicita dentro del periodo de 1 año contado a partir de la notificación previstas en el apartado anterior, y resulta acreditado el incumplimiento de todas las condiciones exigidas para su obtención y mantenimiento. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? No. 2.3. Requisitos generales del ejercicio de la actividad. El registro de empresas y actividades de transporte. Según el artículo 53 de la LOT, el registro de empresas y actividades de transporte tiene por objeto la inscripción de las empresas y personas que obtengan alguno de los títulos que habiliten para el ejercicio de las actividades y profesiones reguladas en la LOT o en las normas dictadas para su desarrollo. La inscripción de los contratos de gestión de los servicios públicos de transporte regular de viajeros de uso general. La anotación de todas las incidencias y datos relativos a las empresas, personas, títulos y contratos señalados en los apartados anteriores que reglamentariamente se determinen. Y las sanciones impuestas por la Comisión de Infracciones tipificadas en esta ley, así como aquellas otras anotaciones relativas a expedientes sancionadores que se consideren relevantes reglamentariamente. La inscripción en el registro tendrá carácter obligatorio y se realizará de oficio por la Administración. El contenido del registro se presume exacto y válido. Realizar una inscripción o anotación en el registro
No podrán realizarse otra de igual o anterior fecha que resulte opuesta o incompatible con aquella. Y el registro es público en los términos siguientes. Vamos a ver los términos. Publicidad plena. Todo ciudadano podrá conocer los títulos habilitantes en vigor que posea cualquier otra persona física o jurídica en el momento de hacer su consulta, así como la tarifa y aquella otra parte del contenido de los contratos de gestión de servicio público de transporte regular de viajeros de uso general que reglamentariamente se determine. Publicidad restringida. Las anotaciones relativas a un procedimiento sancionador únicamente podrán ser conocidas por la persona o personas a que estén referidas. Es decir, yo no puedo ver si han sancionado a la empresa o no. Y publicidad ordinaria. El acceso a datos sobrantes en el registro no incluidos en los apartados anteriores y que no pertenezcan a la intimidad de las personas podrán ser ejercido además de por el propio sujeto al que estén referidos por terceros que acrediten un interés legítimo. Vehículos. Los vehículos con los que se realicen los transportes públicos y privados regulados en la LOT, artículo 55, y en su caso las cargas transportadas en los mismos deben cumplir las condiciones técnicas que resulten exigibles sobre la legislación industrial de circulación y seguridad reguladora de dichas materias. Cuando la adecuada prestación de determinados servicios de transporte lo haga conveniente, la Administración podrá establecer en relación con los vehículos con los que los mismos se realicen y con las cargas transportadas, ya sean estas divisibles o no, condiciones específicas adicionales o diferentes. El Gobierno podrá establecer a propuesta de los ministros competentes normas especiales de seguridad en relación con aquellas modalidades de transporte que por sus específicas características o naturaleza así lo aconsejen. Por ejemplo, cuando es el transporte especial, pues hay una serie de condiciones, ¿de acuerdo? Y esto lo exige quien, en este caso será el ministro del Interior, en la parte de la Dirección General de Tráfico, ¿de acuerdo? Comunicación entre los órganos administrativos. De conformidad con el artículo 56 de la LOT, las comunicaciones entre los órganos administrativos competentes para el otorgamiento de las distintas autorizaciones y habilitaciones contempladas en ella y en las normas dictadas para su ejecución y desarrollo, y los titulares o solicitantes de las mismas se llevarán a cabo únicamente por medios electrónicos. Asimismo, será obligatorio utilizar exclusivamente medios electrónicos en las comunicaciones relativas a la adjudicación, control, modificación o extinción de los contratos de gestión de servicio público de transporte regular de viajeros de uso general, es decir, las licitaciones a las empresas para realizar este tipo de servicios, ¿de acuerdo? Las comunicaciones relativas a los procedimientos sancionadores que se instruyan en ejecución de lo dispuesto en la LOT a los titulares de las autorizaciones y habilitaciones que en las mismas se contemplan se realizarán también por medios electrónicos de forma exclusiva. Lo dispuesto en los párrafos anteriores se entenderá sin perjuicio de los supuestos en los que la Administración actuante solicite expresamente la presentación física de algún documento concreto, ni de aquellas notificaciones o comunicaciones que se realicen en carretera por las fuerzas encargadas de la vigilancia del transporte. No obstante, cuando la comunicación no pudiera realizarse por medios electrónicos debido a causas técnicas, se llevará a cabo a través de cualquier otro procedimiento que resulte válido de conformidad con lo dispuesto en la legislación general sobre el procedimiento administrativo y régimen jurídico en la administración pública. 3. Clases de transporte por carretera. 3.1. Clasificación. La LOT, en su artículo 64, establece las siguientes clasificaciones de los servicios y actividad del transporte por carretera. Y esto vamos a leer la columna de la izquierda, y luego la central y luego la de la derecha. Según su naturaleza, tenemos dos tipos, públicos y privados. Públicos son aquellos que se llevan a cabo por cuenta ajena mediante retribución económica. Por ejemplo, llevar una mercancía del punto A al punto B y a mí me cobran lo que vale el transporte. Y privado, por ejemplo, cuando yo tengo una empresa que fabrica muebles y los llevo del punto A al punto B de mis almacenes a otros almacenes. Son aquellas que se llevan a cabo por cuenta propia,
bien sea para satisfacer necesidades particulares, bien como complemento de otras actividades principales realizadas por empresas o establecimientos del mismo sujeto y directamente vinculados al adecuado desarrollo de dichas actividades. ¿Nos queda claro la diferencia entre público y privado, es decir, según su naturaleza? Sí. Por razón de su objeto, ¿qué es lo que llevo? O llevo viajeros o llevo mercancías. Si llevo viajeros, cuando estas estén dedicados a realizar los desplazamientos de las personas, en su caso, sus animales de compañía y sus equipajes en vehículos construidos y acondicionados para tal fin. Y esto fue modificado por la disposición final 1 de la Ley 7/2023, que entra en vigor el 29 de septiembre del 2023. Y de mercancías, cuando estén dedicados a realizar desplazamiento de mercancías en vehículos construidos y acondicionados para tal fin. ¿De acuerdo? Por el modo de prestación, y entre paréntesis, los transportes públicos de viajeros por carretera pueden ser regulares y discrecionales. Estamos hablando de los transportes de viajeros regulares, los que se efectúan dentro de itinerarios preestablecidos y con sujeción a calendarios y horarios prefijados. El artículo 67 de la LOT establece que los transportes públicos regulares de viajeros pueden ser, por su utilización, de uso general y de uso especial. Es decir, dentro de los regulares tengo de uso general y de uso especial. De uso general, por ejemplo, es la línea de cualquier ciudad que hace un recorrido y tiene unas paradas y unos horarios, y de uso especial puede ser, por ejemplo, para el transporte de militares o para el transporte escolar o para el transporte de una empresa, para los trabajadores de una empresa. Y discrecional los que un segundito, Ignacio. Discrecional los que se llevan a cabo sin sujeción a itinerario, calendario ni horario preestablecido. Es decir, cuando yo alquilo un autobús para irme con mis amigos de excursión de un punto A a un punto B. Dime, Ignacio. No sé qué diferencia hay de estos viajeros al de antes. Pues que el viajero regular tiene un horario preestablecido y el discrecional no. Entonces el de punto A por objeto es discrecional y este no. Perdón, repite la pregunta. Entonces, los referentes de viajeros en el punto por razón de su objeto, esos son viajes discrecionales. Y este No. El objeto es ¿qué transporto? ¿Mercancías o viajeros? Tengo, míralo, en la diapositiva anterior. Si vemos por su razón de su objeto, me dice viajeros o mercancías. Me está diferenciando entre viajeros y mercancías. En cambio, cuando hablamos de por el modo de prestación, tengo regular o discrecional dentro del de viajeros. Dentro del de viajeros, vale. ¿Por qué? Porque el de mercancías, cualquier transporte de mercancías por cuenta ajena, siempre va a ser discrecional, porque no está sujeto ni a horarios ni a recorridos. ¿Queda claro esta diferenciación? Sí. Vale. Según el ámbito en que se realicen, es decir, ¿dónde? Tenemos los transportes interiores y transportes internacionales. Si os dais cuenta, yo os estoy haciendo unas preguntas. El qué, el cómo, el dónde, porque esto es lo que me diferencia según la naturaleza. Yo, por ejemplo, en el ámbito digo interior o internacional. ¿Dónde? ¿En España o fuera de España? Por el modo de prestación, de forma regular o de forma irregular, me lo voy planteando. Si es de forma irregular es que es discrecional. ¿De acuerdo? Ok. Según el ámbito en que se realicen, es decir, ¿dónde? Transportes interiores y transportes internacionales. Los interiores, los que tienen su origen y destino dentro del territorio del Estado español, discurriendo como regla general íntegramente dentro de este, si bien, por razón de sus rutas y en régimen de transporte multimodal, podrá atravesar aguas o espacios aéreos no pertenecientes a la soberanía española. Por ejemplo, será transporte interior coger un barco contenedores, por ejemplo, para llevarlos a Palma de Mallorca o a Canarias, Ceuta o Melilla, pero se considera transporte interior, aunque discurre por aguas internacionales. ¿Vale?
¿Y si haces los dos, tanto interior como internacional? A ver, o es interior o es internacional, Ignacio. No puede ser los dos a la vez. Mira, transporte internacional, aquellos cuyo itinerario discurre parcialmente por el territorio de estados extranjeros. Una cosa son estados y otras son aguas internacionales. Por ejemplo, en transporte internacional, sale un camión de la frontera de Cáceres dirección Portugal, entra en Portugal, descarga una mercancía, carga otra y vuelve a entrar en España. ¿Eso es nacional, es interior o internacional? Internacional, ¿no? Claro, porque discurre por parte de otro estado. ¿De acuerdo? Vale, pero ese mismo camión puede salir a otro país o recorrer España. En el momento en que recorre parte del territorio de otro estado ya es internacional. Tanto el camión como el autobús, me da lo mismo. Okay. En razón de la especialidad de su objeto y de su régimen jurídico. Pueden ser especiales u ordinarios. Los especiales, aquellos en los que por razón de su peligrosidad, urgencia, incompatibilidad con otro tipo de transporte, repercusión social u otras causas similares estén sometidos a normas administrativas especiales, pudiendo exigirse para su prestación una autorización específica. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un transporte especial que excede de masas y dimensiones. La determinación concreta de los transportes de carácter especial, así como el establecimiento de las condiciones específicas aplicables a cada uno de los mismos, se realizará en normas de desarrollo de la LOT, y en todo caso, se considerará transporte especial o el de mercancías peligrosas, productos perecederos cuyo transporte ha de ser realizado en vehículo bajo temperatura dirigida, el de personas enfermas o accidentadas y el funerario. Estos son los que se consideran transportes especiales. Y los ordinarios, cuando para su ejercicio no se exija autorización específica. Un camión que transporta mercancías es ordinario. Ahora un camión que transporta mercancías peligrosas ya es un especial. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Y el que lleva un coche guía por delante, que suele ser especial por sus dimensiones? Especial, ya no es ordinario, es especial. Por su régimen jurídico es especial, no es ordinario. Porque ya necesita una autorización administrativa para su circulación. ¿Vale? Sigo. 3.2. Los transportes públicos regulares de viajeros. Y el artículo 67 de la LOT establece que los transportes públicos regulares de viajeros pueden ser por su utilización de uso general y de uso especial. De uso general, los que van dirigidos a satisfacer una demanda general, siendo utilizables por cualquier interesado. Me subo en una línea de autobús de cualquier ciudad y cualquiera puede utilizar el de uso general, ¿verdad? De uso especial, los que están destinados a servir exclusivamente a un grupo específico de usuarios, tales como escolares, trabajadores militares o grupos homogéneos similares. Que todo se lo pone en el contrato de transporte, ¿de acuerdo? 3.2.1. Los transportes públicos regulares de viajeros de uso general. Vamos a ver. La prestación de los servicios regulares de transporte de viajeros de uso general deberá ser precedida de la correspondiente y fundada resolución administrativa sobre el establecimiento o creación de dichos servicios, la cual debe ser acompañada de la aprobación del correspondiente proyecto de prestación de los mismos. Dicho establecimiento o creación se acordará por la Administración, bien por propia iniciativa o de los particulares, teniendo en cuenta las demandas actuales y potenciales de transporte, los medios existentes para servirlas, las repercusiones de su inclusión en la red de transporte y el resto de las circunstancias sociales que afecten o sean afectadas por dicho establecimiento. En todo caso, la creación de nuestros servicios deberá respetar la previsión que en su caso se encuentren establecidas en los programas o planes de transporte y estos deben ser objeto de las necesarias actualizaciones cuando no incluyan servicios cuyo establecimiento se demuestre necesario o conveniente con posterioridad a su aprobación. Los transportes públicos regulares de viajeros de uso general
tienen carácter de servicio público, de titularidad de la Administración, pudiendo ser utilizados sin discriminación por cualquier persona que lo desee en las condiciones establecidas en la LOT y en las normas dictadas para su ejecución y desarrollo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hablar del 3.2.1.1, el contrato de gestión. Como regla general, la prestación de los mencionados servicios se llevará a cabo por la empresa a la que la Administración adjudique el correspondiente contrato de gestión. No obstante, la Administración podrá optar por la gestión directa de un servicio cuando estime que resulte más adecuado al interés general en función de su naturaleza y características. En lo previsto en la LOT, ni en la reglamentación de la Unión Europea acerca de los servicios públicos de transporte de viajeros por carretera o en las normas reglamentarias dictadas para la ejecución y desarrollo de tales disposiciones, la gestión de los referidos transportes se regirá por las reglas establecidas en la legislación general sobre contratación del sector público que resulte de aplicación a los contratos de gestión de servicios públicos. Con objeto de garantizar la cohesión territorial, los contratos de gestión de los servicios públicos de transporte regular de viajeros de uso general se adjudicarán por la Administración con carácter exclusivo, no pudiendo otorgarse otros que cubran tráficos coincidentes, salvo en los supuestos que reglamentariamente se exceptúen por razones fundadas de interés general. Es decir, si a mí me dan la línea Barcelona-Madrid a una empresa de transporte de viajeros, no se lo podrán dar a otra empresa, a no ser que haya más demanda de servicio y esa gestión esté dividida con varias empresas, ¿de acuerdo? En consecuencia, los nuevos servicios que se han creado no podrán incluir tráficos que ya se encuentren atendidos por otros preexistentes. Tampoco procederá el establecimiento de un nuevo servicio cuando la escasa cantidad de los núcleos de población que habría de atender y su proximidad geográfica con los que ya vienen siendo atendidos por otro servicio no permitan definir un tráfico significativamente distinto. El contrato de gestión de cada servicio determinará su plazo de duración atendiendo a sus características y a los plazos de autorización de los activos necesarios para su prestación y predominantemente utilizados en esta que haya de ser aportados por el contratista. En todo caso, de conformidad con lo dispuesto en la legislación de la Unión Europea reguladora de la materia, la duración de los contratos no podrá ser superior a 10 años. Es decir, la licitación para una línea regular de uso general será por un máximo de 10 años. Ángel, Dime. eso no lo entiendo muy bien. A ver, imagínate una empresa. No, me refiero, ¿no puede haber más de una empresa que tenga servicio Madrid y Barcelona? Sí, pero la duración máxima del contrato por parte de la Administración será de 10 años. Eso sí lo entiendo, lo que no entiendo es lo que has explicado antes. Sí que puede haberlo siempre y cuando haya la suficiente demanda para ello y se compruebe que es así. Ah, vale. Pero por ejemplo, por ponerte otro ejemplo, ¿tú de dónde eres, Ignacio? Jerez. Jerez y una pedanía cercana. No vas a poner 5 empresas distintas a hacer la misma línea. Con que haya una que cubra el servicio sobra. Vale, ¿y eso quién lo regulariza? La Administración. Vale. No obstante, cuando resulte necesario, habida cuenta de las condiciones de amortización de los mencionados activos, la duración del contrato podrá prolongarse durante un plazo no superior a la mitad del periodo original establecido, es decir, 10 años y me lo pueden prorrogar por 5 más, como máximo. ¿De acuerdo? Y estas dos son preguntas de examen. 3.2.1.2. Procedimiento de contratación. Los contratos de gestión de servicios públicos de transporte regular de viajeros de uso general se adjudicarán mediante un procedimiento abierto en el que todo empresario podrá presentar una proposición. Los órganos de contratación darán a las licitaciones un tratamiento equitativo y no discriminatorio y ajustarán su actuación al principio de transparencia. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cuando se va a hacer un procedimiento abierto, se mete en un sobre cerrado la cantidad por la que tú pujas para realizar ese servicio y casi siempre se lo dan al que puja a la baja. Es decir, el que menos le cuesta, el que menos le va a costar a la Administración. Un ejemplo, para realizar la gestión de la línea Madrid-Sevilla, por ejemplo, la Administración fija como mínimo
por poner un ejemplo, 1.000.000 de euros, ¿vale? Si hay alguna empresa que va por debajo de 1.000.000 de euros, se lo van a conceder a esta, siempre y cuando cumpla con las condiciones que exija la administración. ¿Nos queda claro? No obstante, la Administración podrá optar por la adjudicación directa del contrato cuando su valor anual medio calculado conforme a lo que reglamentariamente se determine se haya estimado en menos de 100.000 euros anuales. Es decir, si vale de menos de 100.000 euros anuales, es la Administración la que puede directamente adjudicárselo a una empresa, previa justificación motivada de su pertinencia. Esto es un poco tráfico de influencias. Y el pliego de condiciones que haya de regir el contrato fijará las condiciones de prestación del servicio. ¿Nos queda claro? Se incluirán en dicho pliego los siguientes extremos. 1. Los tráficos que define el servicio. 2. El itinerario o las infraestructuras por las que concretamente haya de discurrir el servicio cuando resulte pertinente. 3. Las rutas de transporte que integran el servicio y el número de expediciones de transporte que, como mínimo, deberán realizar el contratista en cada una de ellas. Las prestaciones que como mínimo deberán recibir los viajeros, además de su transporte y el de sus equipajes. 5. Las condiciones mínimas de solvencia técnica, profesional y económica, que en su caso deberá cumplir el contratista a fin de que resulte garantizada la adecuada prestación del servicio del que se trate de forma continuada. 6. La clase y el número mínimo de vehículos que el contratista deberá adscribir a la prestación del servicio, así como sus características técnicas y, cuando resulte pertinente, su límite máximo de antigüedad. 7. La dotación mínima del personal que el contratista deberá adscribir a la prestación del servicio. 8. Cuando se trate de un servicio que ya venía prestándose, los empleados del anterior contratista en cuya relación laboral deberá subrogarse al adjudicatario. Hay empresas que se subroga también a los trabajadores, ¿de acuerdo? 9. Las instalaciones fijas, que en su caso haya de aportar el contratista para la prestación del servicio, únicamente cuando así se hubiese previsto expresamente en el proyecto aprobado por el Consejo de Ministros y resulta acreditado que persisten las circunstancias que en su momento justificaron dicha previsión. 10. El régimen tarifario de aplicación a los viajeros. 11. El derecho del contratista a hacer propia, en su caso, la totalidad o una parte de los ingresos derivados de la explotación del servicio. 12. Otras compensaciones a las que en su caso tenga derecho el contratista por la prestación del servicio, indicando los parámetros sobre cuya base habrán de calcularse. 13. El canon o participación que en su caso haya de satisfacer el contratista a la administración y los parámetros sobre cuya base habrá de calcularse, conforme a criterios de proporcionalidad, sin que afecte significativamente la estructura de costes del servicio. 14. Las máquinas o herramientas, o en su caso los medios electrónicos, informáticos o telemáticos, de que deberá proveerse el contratista para facilitar a la administración el adecuado control de los datos de explotación del servicio y de los ingresos generados por su prestación. 15. El compromiso del contratista de someterse al arbitraje de las juntas arbitrales de transporte en relación con cualquier controversia con los usuarios acerca de la prestación del servicio. 16. El plazo de duración del contrato. ¿Alguna duda? ¿Tenéis alguna duda, compañeros? No. Continúo. La Administración deberá incluir además en el pliego todas aquellas otras circunstancias que delimiten el servicio y configuren su prestación. El adjudicatario del contrato deberá ser en todo caso titular de la autorización de transporte público de viajeros, ¿vale? Es lo que hablábamos antes de la competencia profesional. El contrato de gestión del servicio público recogerá las condiciones establecidas en el pliego con las precisiones o modificaciones ofrecidas por el adjudicatario que hubiesen sido aceptadas por la Administración. El contrato deberá formalizarse en documento administrativo, salvo que el contratista solicite que se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo en este supuesto los correspondientes gastos. El contratista habrá de prestar el servicio en las condiciones fijadas en el contrato,
debiendo respetar además cuantas otras obligaciones se encuentren establecidas con carácter general en la LOT y en las normas dictadas para su ejecución y desarrollo en relación con la realización de servicios públicos de transporte de viajeros de titularidad de la Administración. En todo caso, el contratista estará obligado a reservar a favor de la Administración Pública, que así se lo demande, un cierto número de plazas en determinadas expediciones para el transporte de estudiantes o trabajadores hasta y desde centros docentes o de trabajo de titularidad pública. En dicho supuesto, la compensación que recibe el contratista de la Administración que reserve las plazas no podrá ser nunca superior a la cuantía que resulte de la aplicación de la tarifa ordinaria del servicio. 3.2.1.3. Modificación del contrato. El contrato solo podrá modificarse cuando así se haya previsto en el pliego y se hayan detallado de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que podrá hacerse. No obstante, la Administración contratante, previa audiencia del contratista, podrá modificar el contrato a efectos de adecuar la prestación del servicio a los cambios sobrevenidos en las circunstancias que se tuvieran en cuenta en el momento de su adjudicación en relación con la demanda potencial de los servicios o la necesidad de cubrir nuevos tráficos surgidos en las inmediaciones del servicio que no se encuentren atendidos a través de otros contratos o que hayan dejado de estarlo por la extinción del servicio que la venía atendiendo de conformidad con lo que reglamentariamente se determine. En este supuesto, el acuerdo de modificación adoptado por el órgano contratante de la Administración pondrá fin a la vía administrativa, será inmediatamente ejecutivo y su cumplimiento resultará obligatorio para el contratista. Muy especialmente a los efectos previstos en este punto, la Administración contratante valorará la conveniencia de modificar un servicio preexistente cuando con posterioridad a su inauguración tenga lugar el establecimiento o cierre de centros docentes sanitarios o de otra índole generándose de una demanda significativa de transporte. Cuando la modificación del contrato afecte a su régimen financiero, la Administración deberá restablecer el equilibrio económico de aquel en beneficio de la parte contratante, que corresponda de conformidad con lo previsto en la legislación sobre contratos del sector público. Sea cual sea su causa, la modificación del contrato deberá formalizarse. Esto es un poco un galimatías, pero bueno, así está el tema normativo. ¿Alguna duda? Compañeros, ¿tenemos alguna duda? No. Para hacer frente a intensificaciones de tráfico que no puedan ser atendidas por los vehículos adscritos a la prestación del servicio, podrán utilizarse otros, ya sean propios del contratista o cedidos con o sin conductor por otros transportistas a través de cualquier forma jurídica válida. Dichos vehículos deberán estar amparados por la correspondiente autorización y el servicio se considerará prestado por la empresa concesionaria del servicio regular, considerándose los vehículos cedidos por otros transportistas integrados en su organización. Es decir, cuando hay un aumento de la demanda y hay que atenderlo, si yo no tengo suficientes vehículos, puedo contratar a otros vehículos para que me echen un cable, ¿de acuerdo? Pero serán como si fueran parte de mi empresa. Los vehículos adscritos a las concesiones de servicios regulares podrán realizar asimismo servicios de carácter discrecional siempre que estén amparados por la autorización habilitante para los mismos y quede debidamente asegurada la correcta prestación del servicio regular. Un ejemplo, un autobús que realiza una línea regular de lunes a viernes y el fin de semana no se utiliza para el servicio regular, si tiene la autorización, podrá realizar transporte discrecional. ¿Por qué? Porque no estoy incumpliendo en mi horario de lunes a viernes, ¿de acuerdo? Sí. La Administración podrá autorizar, de conformidad con lo que reglamentariamente se establezca, que un mismo vehículo sea utilizado en diversos servicios regulares cuya prestación corresponda a un mismo titular. Podrá asimismo autorizarse la utilización de vehículos para servir la red de itinerarios de dos o más concesiones de distintos titulares, con tal que las mismas presten puntos de contacto y el servicio se preste sin solución de continuidad en el recorrido. Sin embargo, únicamente proceder el otorgamiento de la referida autorización
cuando en el correspondiente expediente quede acreditada la no procedencia de establecer como servicio independiente el itinerario correspondiente a las distintas concesiones que vaya a servir el vehículo de que se trate. Esto es un galimatías, chicos. Como regla general, las concesiones se otorgarán únicamente para servicios predeterminados de carácter lineal. No obstante, la Administración podrá otorgar concesiones zonales que comprendan todos los servicios regulares de uso general o especial que hayan de prestarse en una determinada zona, salvo que los que expresamente se exceptúen. Será de aplicación a las concesiones zonales el régimen jurídico establecido para las líneas en tanto resulte compatible con su específica naturaleza. 3214. Extinción del contrato. Según establece el artículo 82 de la LOT, los contratos de gestión de servicios públicos de transporte regular de viajeros de uso general se extinguirán por cumplimiento o por resolución. Los contratos se considerarán cumplidos y en consecuencia extinguidos sin necesidad de resolución cuando transcorra su plazo de duración, ya sea el inicialmente establecido o en su caso el resultante de su prórroga acordada conforme a lo dispuesto en la LOT. ¿Y cuál es la prórroga, chicos? Si la concesión es por 10 años y la prórroga es la mitad, ¿cuántos años puede estar en servicio? 5 años. 15. En total. En total 15. 10 de concesión y 5 de prórroga. Pregunta de examen, ¿eh? No obstante, cuando finalice el plazo de vigencia de un contrato, sin que haya concluido el procedimiento tendente a la adjudicación de uno nuevo por la prestación del mismo servicio, el anterior contratista deberá prolongar su gestión cuando así lo requiera la Administración en los términos y plazos previstos en el artículo 85 de la LOT. Pueden pasar 15 años, pero mientras no se le conceda a otra empresa, lo tiene que seguir ejerciendo la empresa que lo estaba haciendo. ¿De acuerdo? Okay. Son causas de resolución del contrato: A. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista, es decir, que la empresa quiebre y cierre o muera el propietario. B. La declaración de concurso del contratista o la declaración de insolvencia de este en cualquier otro procedimiento, es decir, si se te declaran un concurso de acreedores para el contratista o la insolvencia económica, también se puede rescindir el contrato. C. Si ha muerto el dueño, Se puede rescindir la administración puede rescindir el contrato. C. La pérdida por el contratista de la autorización de transporte público de viajeros regulada en esta ley, así como la suspensión de aquella por las causas señaladas en el artículo 52, si el contratista no acredita haber subsanado el incumplimiento que dio lugar a la suspensión en el plazo que reglamentariamente se determine. D. El incumplimiento del plazo de que disponga el contratista de conformidad con lo reglamentariamente establecido o, en su caso, con lo expresamente señalado en el contrato para iniciar la prestación del servicio tras la formalización del contrato. E. La renuncia unilateral del contratista, es decir, que un contratista diga: dejo de hacer este servicio. El incumplimiento por el contratista F de las condiciones señaladas en los apartados M o N del artículo 73.2 de la LOT, o bien el incumplimiento reiterado en los términos en que reglamentariamente se determine de las condiciones señaladas en los apartados A o J del mismo precepto, así como el de cualquier otra condición o requisito al que expresamente se haya atribuido esa consecuencia en el contrato. G. La interrupción injustificada de la prestación del servicio por parte del contratista por el plazo reglamentariamente establecido o señalado en el contrato. Es decir, si en un mes tú no estás realizando el servicio, se te puede quitar el servicio, por poner un ejemplo, ¿de acuerdo? H. El mutuo acuerdo entre la administración y el contratista. I. El rescate del servicio por la administración cuando éste acuerde gestionado directamente por razones de interés general. J. La supresión del servicio por razones de interés general. K. La imposibilidad de la explotación del servicio como consecuencia de acuerdos adoptados por la administración contratante con posterioridad al contrato. Y L. Aquellas otras en que se establezca expresamente en el contrato. La resolución de los contratos de gestión de servicio público de transporte regular de viajeros de uso general
se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista, mediante el procedimiento que resulte de aplicación de acuerdo con la legislación sobre contratos del sector público. El acuerdo de resolución de los contratos de gestión de servicio público de transporte regular de viajeros de uso general deberá pronunciarse expresamente sobre la procedencia de la pérdida, devolución o cancelación de la fianza constituida por el contratista. ¿Alguna duda? (3.2.2) Los transportes públicos regulares de viajeros de uso especial. Cambiamos de tercio. Los transportes regulares de viajeros de uso especial únicamente podrán prestarse cuando se cuente con una autorización especial que habilite para ello, otorgado por la Administración. El otorgamiento de dicha autorización se llevará a cabo de conformidad a lo que reglamentariamente se establezca y estará supeditado a que la empresa transportista haya convenido previamente con los usuarios o sus representantes la realización de transportes a través del oportuno contrato o precontrato. La autorización solo podrá ser otorgada a una persona física o jurídica que previamente sea titular de la autorización de transporte público de viajeros, es decir, que tenga la competencia profesional de viajeros. Esta autorización se otorgará en el plazo a que se refiere el contrato con los usuarios, sin perjuicio de que la Administración pueda exigir su visado con una determinada periodicidad a fin de constatar el mantenimiento de las condiciones que justificaron su otorgamiento. Cuando el transporte sea contratado por alguno de los entes, organismos y entidades que formen parte del sector público, el contrato deberá atenderse en cuanto no se encuentre expresamente previsto en la LOT y en las normas dictadas para su desarrollo a las reglas contenidas en la legislación sobre contratos del sector público. En el transporte, estos transportes podrán realizarse cuando resulten insuficientes los vehículos propios, utilizando los de otros transportistas que cuenten con las autorizaciones de transporte público de viajeros regulada en el artículo 42 de la LOT, de conformidad con lo que reglamentariamente se establezca. 3.3. Los transportes públicos discrecionales de viajeros y de mercancías. De acuerdo con el artículo 91 de la LOT, las autorizaciones de transporte público habilitarán para realizar servicio en todo el territorio nacional sin limitación alguna por razón del origen o destino del servicio. Por excepción, las autorizaciones de transporte de viajeros en vehículos de turismo y las de arrendamiento de vehículos con conductor que habiliten exclusivamente para realizar transporte interurbano de viajeros, a estos efectos se considerará que un transporte es interurbano cuando su recorrido rebase el territorio de un único término municipal o zona de prestación conjunta de servicios de transporte público urbano, así definida por el órgano competente para ello. Los servicios de arrendamiento de vehículos con conductor, es decir, los taxis, deberán iniciarse en el territorio de la comunidad autónoma en que se encuentre domiciliada la correspondiente autorización. A tal efecto, se entenderá que el origen o inicio del transporte se produce en el lugar en que se han recogido los pasajeros de forma efectiva. Se establecen las siguientes salvedades a esta obligación de inicio en la comunidad autónoma. 1. Para los servicios de recogida de viajeros en puertos y aeropuertos que hayan sido previa y expresamente contratados, que podrán ser prestados al amparo de autorización de arrendamiento de vehículo con conductor domiciliado en comunidades autónomas distintas a aquellas en que se ubica el puerto o aeropuerto, siempre que el destino de tales servicios se encuentre en el territorio de la comunidad autónoma en que esté domiciliada la autorización. 2. Para los casos en que las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor domiciliadas en una comunidad autónoma no basten para atender un aumento coyuntural de la demanda de esta clase de servicio en su territorio. A tal efecto, el órgano competente en materia de transporte interurbano podrá establecer, previo informe de los municipios afectados, un régimen específico que permite a los vehículos amparados en autorizaciones de arrendamiento con conductor domiciliados en otras comunidades autónomas a realizar temporalmente servicios con origen en todo su territorio o en determinados puntos de este. La actuación de los titulares de licencias o autorizaciones de transporte público en relación con la prestación de servicio de carácter discrecional se regirá por el principio de libertad de contratación. No obstante, lo anterior en aquellos supuestos individuales o generales de absentismo empresarial que puedan implicar trastornos importantes para el interés público,
la Administración podrá establecer un régimen de servicios mínimos de carácter obligatorio. Durante la realización de transporte por carretera, deberán respetarse los límites legal o reglamentariamente establecidos con carácter general en relación con la masa máxima de los vehículos, así como los específicamente señalados para el vehículo utilizado en su permiso de circulación y demás documentación en que se ampare para circular. ¿De acuerdo? Durante la realización de transportes por carretera, deberán respetarse los límites legal o reglamentariamente establecidos en relación con los tiempos de conducción y descanso de los conductores que en su caso resulten de aplicación. 3.3.1. Disposiciones específicas sobre el transporte discrecional de mercancías. La autorización de transporte público de mercancías habilita para realizar transportes de esta clase en las condiciones señaladas en el artículo 54 de la LOT. Asimismo, habilitará para intermediar en la contratación de esta clase de transporte cuando se den las circunstancias previstas en los apartados A y B del apartado 4.1 del presente tema. Durante la realización de transporte de mercancías únicamente podrán ocupar el vehículo personas distintas a su conductor y tripulación cuando así lo posibilite el correspondiente permiso de circulación y su transporte no dé lugar a retribución alguna a favor del transportista. Es decir, en teoría no puede subir nadie en el camión que no pertenezca a la empresa. ¿Nos queda claro? Vale, Belén, gracias por tu contestación por el chat. 3.3.2. Disposiciones específicas sobre el transporte discrecional de viajeros. La autorización de transporte público de viajeros habilita tanto para realizar transportes de esta clase en las condiciones señaladas en el artículo 54 de la LOT, como para intermediar en su contratación. No obstante, los titulares de dicha autorización únicamente podrán prestar algunas de las formas de transporte regular de viajeros definidas en esta ley cuando se cumplan las condiciones legales y reglamentariamente señaladas para ello. En todo caso, la autorización habilita para transportar el equipaje de los viajeros que ocupen el vehículo utilizado. Asimismo, los vehículos amparados en una autorización de transporte de viajeros podrán transportar, conforme a lo que reglamentariamente se determine, objetos o encargos distintos de los equipajes de los viajeros cuando su transporte resulte compatible con las características del vehículo y no implique molestias o inconvenientes injustificados para los viajeros. Los transportes discrecionales de viajeros deberán ser contratados como regla general por toda la capacidad del vehículo utilizado. No obstante, reglamentariamente podrán determinarse supuestos excepcionales en que por razones de la adecuada ordenación del sistema de transporte pueda admitirse su contratación por plazo con pago individual. Por ejemplo, las excursiones. Es una excursión, yo contrato un autobús para hacer una excursión Madrid-Teruel, ¿vale? Lo contrato yo, pero yo después contrato y pago todo el transporte, pero yo luego puedo cobrar a cada uno la parte proporcional a su plaza, ¿de acuerdo? Fuera de los supuestos de la colaboración previas en la LOT, únicamente podrán arrendarse con conductor los vehículos de turismo. El arrendamiento de vehículos de turismo con conductor constituye una modalidad de transporte de viajeros y su ejercicio estará condicionado a la obtención de la correspondiente autorización de conformidad con lo dispuesto en la LOT. ¿De acuerdo? Un segundito, chicos. ¿Nos queda claro esto? Sí. Vale. Y lo que reglamentariamente se establezca con carácter específico en relación con dicha modalidad de transporte. Seguimos. 3.4. Los transportes privados. Los transportes privados pueden revestir las dos siguientes modalidades: transporte privado particular y transporte privado complementario. Vamos a ver cada uno de ellos. 3.4.1. Transporte privado particulares. Se considera transporte privado particular los que cumplen conjuntamente las dos siguientes requisitos.
estar dedicados a satisfacer las necesidades de desplazamiento de carácter personal o doméstico del titular del vehículo y sus allegados, y en ningún caso, salvo el supuesto de percepción de dietas, gastos o desplazamiento por su titular, el transporte particular puede dar lugar a remuneración directa o indirecta. Es decir, yo con mi propio turismo le llevo algo a alguien y solamente le puedo cobrar lo que es lo que sería la dieta, ¿no? ¿Me entendéis? No mucho, la verdad. Imagínate que tú tienes una furgoneta propia, Ignacio, y te digo yo, Ignacio, necesito que me lleves esto de aquí a aquí, pero tú no me cobras por el transporte, solamente me dices, Ángel, me ha costado almorzar 10 euros. Vale, Los 10 euros del almuerzo. vale. Me lo tienes que justificar. Y B, realizarse en vehículos de turismo cuyo número de plazas o capacidad de carga no exceda de los límites que reglamentariamente se establezcan. No obstante, las familias numerosas de categoría especial podrán utilizar para su desplazamiento vehículos de mayor capacidad siempre que no superen las 17 plazas, incluido el conductor. Es decir, yo me compro un autobús para transporte privado porque tengo 11 hijos y mi mujer y yo ya somos 13. ¿Lo entiendes, Ignacio? ¿Y compañía? Sí, sí, pero esto estamos hablando de transporte Privado particular. de persona o también de mercancía, ¿no? También de mercancía. Yo me compro un camión para mí mismo y como lo gasto para llevar mis cosas de un punto A a un punto B y no le cobro a nadie ni nadie me contrata, pues también lo puedo tener. Siempre y cuando cumpla con la norma vigente de circulación. Claro. Dice, los transportes privados particulares no están sujetos a autorización administrativa y la actuación ordenadora de la administración únicamente le será aplicable en relación con las normas que regulen la utilización de infraestructuras abiertas y las aplicables por razón de la seguridad en su realización, es decir, seguridad vial y permisos de conducción. ¿De acuerdo hasta aquí? Sí. 3.4.2 Transporte privado complementario. Son transportes privados complementarios los que se llevan a cabo empresas u otras entidades cuyo objeto no es transportar, como complemento necesario o adecuado para el contrato de desarrollo de su actividad principal. Tengo una empresa de muebles, yo fabrico muebles y tengo que llevar los muebles desde mi empresa hasta mis almacenes o a mis clientes porque les he vendido los muebles. Pero yo no les puedo cobrar por el porte. ¿Por qué? Porque mi actividad principal no es el transporte, es la fabricación de muebles. ¿Nos queda claro? Sí. Dice, los transportes privados complementarios deberán cumplir conjuntamente las siguientes condiciones. A. Si se trata de transporte de mercancías, estas deberán pertenecer a la empresa o haber sido vendidas, compradas, dadas o tomadas en alquiler, producidas, extraídas, transformadas o reparadas por ella, constituyendo dicha venta, compra, alquiler, producción, extracción, transformación o reparación parte integrante de la actividad económica principal de la empresa. Si se trata de transporte de viajeros, los usuarios deben ser trabajadores adscritos a uno de los centros de la empresa u otras personas que asistan a estas, debiendo cumplirse en este segundo caso las reglas que al efecto se determinen reglamentariamente. Una empresa tiene un autobús para ir a recoger a sus trabajadores. Esto es transporte privado complementario y es un empleado de la empresa el que conduce el autobús para ir a recoger los compañeros. ¿Nos queda claro? Sí. B. El origen o el destino del transporte deberá ser uno de los lugares en que la empresa desarrolle trabajos relacionados con su actividad principal. C. Los vehículos utilizados deberán hallarse integrados en la organización de la empresa en idénticos términos a las previstas en la LOT. En este caso, también los remolques y semirremolques utilizados habrán de hallarse integrados en la organización de la empresa a título de propiedad, arrendamiento financiero o arrendamiento ordinario. Es decir, los vehículos tienen que pertenecer a la empresa, no estar alquilados. Puede ser un alquiler, pero pertenece a la empresa. ¿Me entendéis? Sí. A ver, antes me decía también Belén lo de la gasolina.
Pues también puede ser eso, Belén, correcto. D. Los conductores de los vehículos deberán hallarse integrados en la organización de la empresa y contar con las habilitaciones que en su caso resulten pertinentes en idénticos términos a los previstos en la LOT, es decir, que tengan el permiso de conducir, el CAP y todas las historias. E. El transporte no podrá ser contratado ni facturado de forma independiente, y esto es importante. En su caso, su coste deberá incorporarse al precio final del producto o servicio que constituya la actividad principal de la empresa antes de aplicar el impuesto sobre el valor añadido. Es decir, yo vendo unos muebles de mi empresa a una distribuidora, a un gran almacén, pues yo en el precio del mueble, de lo que vale el mueble, ya habré incorporado lo que en realidad me cuesta a mí llevarlo del punto A al punto B. Pero en la factura no puede aparecer tanto por el transporte. ¿Me entendéis? Sí. Si hay alguna cosita que no entendáis o algo queráis que os explique, me lo decís, ¿eh? Ángel, es que no consigo entender entonces la diferencia entre el privado complementario y el privado particular. El privado complementario es de una empresa y el privado particular es de una persona Vale. que no se dedica a hacer ninguna actividad. ¿Te queda claro ahora, Ignacio? Sí, sí, sí. Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el punto anterior, el transporte quedará sujeto al régimen jurídico de transporte público. Es decir, si no cumplo lo anterior, es transporte público. Con objeto de comprobar su cumplimiento durante la realización del transporte, deberá llevarse a bordo del vehículo documentación suficiente para acreditar las condiciones señaladas en el apartado A, C y D del punto anterior, es decir, una carta de porte en la que diga, o un albarán que diga que la mercancía es de la empresa, o que la ha comprado la empresa para sí misma, ¿verdad? La realización de transportes privados complementarios estará supeditada a la posesión de una autorización que habilite para ello, expedida por el órgano competente de la Administración General del Estado o, en su caso, por el de aquella comunidad autónoma en que se domicile la autorización cuando esta facultad le haya sido delegada por el Estado. Es decir, a pesar de que es transporte privado complementario, yo tengo que pedir una autorización al Ministerio para que me permita llevar estos vehículos, ¿vale? Para no tener que tener la competencia profesional y yo poder trabajar con ellos, ¿de acuerdo? Ok. Como regla general, las autorizaciones de transporte privado complementario deberán domiciliarse en el lugar en que su titular tenga su domicilio fiscal. Y todo esto son preguntitas, ¿eh? No obstante, las autorizaciones podrán domiciliarse en un lugar distinto cuando su titular acredite que dispone en este de unos locales o instalaciones en los que realiza la parte de su actividad principal en relación con la que resulte preciso el transporte complementario. No obstante, lo dispuesto en el punto anterior no será necesaria la previa obtención de autorización para realizar las siguientes modalidades de transporte, es decir, los siguientes tipos de transporte no necesitan ningún tipo de autorización. A. Transporte que presente idénticas características a las señaladas en el apartado 2.1 de este tema. B. Transporte privado particular. C. Transportes oficiales definidos más adelante. D. Transporte de viajeros en vehículos de turismo salvo que se trate de transporte sanitario. E. Transporte de mercancías en vehículo cuya masa máxima autorizada no supere las 3,5 toneladas. F. Transporte funerario, que podrá realizarse libremente en todo el territorio nacional por prestación de servicios funerarios con independencia de su origen o recorrido. Además, podrá exonerarse reglamentariamente de la obligación de contar con autorización a quienes realicen exclusivamente otras formas de transporte privado que tengan una escasa influencia en el sistema, en razón de la naturaleza de la mercancía transportada o de las cortas distancias recorridas. La exención de la obligación de estar en posesión de autorización de transporte en los casos señalados en este apartado no exime a quienes realicen los transportes afectados del cumplimiento del resto de las exigencias contenidas en la LOT y en las normas dictadas para su desarrollo, en los términos en que proceda de conformidad con la legislación sobre seguridad, sanidad o tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. Es decir, aunque sea un transporte privado complementario, yo tengo que cumplir con la norma vigente en seguridad vial y tráfico, ¿de acuerdo?
Para el otorgamiento de las autorizaciones se exigirá la previa justificación de la necesidad de realizar el transporte que los mismos han de amparar. Un ejemplo, yo produzco 5 cocinas que me caben en un camión a la semana, por lo tanto yo no puedo tener 5 camiones porque con un camión cubro la necesidad que tiene mi empresa, ¿verdad? Sí. Para el adecuado desarrollo de las actividades de la empresa o establecimiento de que se trate. La Administración denegará la autorización si existe una desproporción manifiesta entre la carga útil o el número de plazas de los vehículos para los que se solicita el transporte y las necesidades acreditadas por el solicitante. Los transportes oficiales que realicen los órganos de la Administración como actividades integradas dentro de las de su propio funcionamiento interno, siempre que vayan dirigidos a solucionar las necesidades de desplazamiento de personas o mercancías que la actividad administrativa de dichos órganos ocasione, tendrán la consideración de servicios privados complementarios, pero no estarán sujetos a la autorización prevista en los párrafos anteriores, siendo aplicables respecto al control de los mismos las normas internas de organización administrativa que les afecten, sin perjuicio de su sometimiento a las normas de transporte que les sean aplicables. ¿Esto lo entendemos? O sea, los propios transportes de la propia administración. Por ejemplo, donde yo trabajo ahora, que estoy en el gobierno de Aragón con los quitanieves, estos vehículos son de la propia administración, no necesitan autorización, pero sí tenemos que cumplir con las normas de conducción, de seguridad vial, Por ejemplo. de circulación, efectivamente. Los transportes que realicen las empresas públicas sometidas en su actuación al derecho privado deberán cumplir en todo caso las prescripciones generales de la LOT. ¿Ok? Belén, ¿qué es lo que no entiendes? Imagínate que la administración necesita autobuses para llevar a sus trabajadores al centro donde trabajan. Esto es transporte privado complementario, porque no es la actividad principal la de la administración hacer transporte, y no necesitan autorización. ¿Esto es lo que no entendías? Ok, vale. Los transportes que realicen las empresas públicas sometidas en su actuación al derecho privado deberán cumplir en todo caso las prescripciones generales de la LOT. 3.5. El transporte internacional. La realización de servicios de transporte internacional que discurran parcialmente por territorio español, utilizando vehículos que no hayan sido matriculados en España, se regirá por lo dispuesto en los convenios internacionales y las disposiciones aprobadas por las organizaciones internacionales de los que España forma parte, que en cada caso resulten de aplicación. La realización de transporte cuyo origen y destino se encuentre en territorio español, utilizando vehículos que no estén matriculados en España, únicamente será posible en la medida en que se cumpla lo dispuesto acerca de los transportes de cabotaje en la reglamentación de la Unión Europea sobre acceso al mercado de transporte internacional de mercancías y en el mercado internacional de los servicios de autocares y autobuses, o bien se encuentre expresamente previsto en un convenio internacional suscrito por España. Es decir, hay empresas que, por ejemplo, camiones españoles que van a Francia, por poner un ejemplo, y solamente pueden realizar 3 cabotajes. ¿Por qué? Porque esto es la autorización intracomunitaria, la autorización comunitaria creo que es. Es decir, yo no puedo hacer más de 3 viajes fuera del lugar de residencia, pero esto todos son convenios internacionales. ¿De acuerdo? Por eso la obligatoriedad en el tacógrafo de cada vez que cruzamos frontera de marcar el país por al que entramos. ¿De acuerdo? ¿A qué es el cabotaje lo que es? Cabotaje, yo tengo una empresa española y puedo ir a Francia y hacer 3 viajes allí, pero al tercer viaje tengo que regresar, porque hay un acuerdo que dice que yo no puedo hacer más de 3 cabotajes. O sea, 3 viajes, prácticamente. Viajes o cabotajes, va por contrato de transporte. ¿Alguna duda más? ¿Alguno? Dice, la realización de los tramos parciales de un transporte internacional que discurran dentro del territorio español utilizando vehículos matriculados en España deberá encontrarse amparada en todo caso por la autorización de transporte regulada en esta ley que corresponda sin perjuicio de la preceptiva obtención del título que en cada caso habilita para la realización completa del transporte de que se trate. Tengo que tener la habilitación, es decir, la competencia profesional para el transporte internacional, ¿vale? 3.6. Los transportes turísticos.
A efectos de la LOT, tendrán la consideración de transporte turístico los que se realicen en el marco de la ejecución de un viaje combinado, ofertado y contratado, de conformidad con lo que se encuentre establecido en la legislación sobre defensa de los consumidores y usuarios en relación con esta clase de viajes. Asimismo, tendrá la consideración de transporte turístico aquellos otros que, sin tener una duración superior a las 24 horas y sin incluir una pernoctación, se oferten a través de agencias de viajes u otros intermediarios reconocidos por la legislación específica de turismo y se presten conjuntamente con otros servicios complementarios de naturaleza turística, tales como la manutención, guía turística o similar. ¿De acuerdo? 4. Actividades auxiliares y complementarias de transporte por carretera. 4.1. Actividades de mediación. Quienes pretendan intermediar en la contratación de transporte de mercancías por carretera, ya sea en concepto de agencia de transporte transitario, almacenista, distribuidor, operador logístico o cualquier otro, deberán obtener una autorización de operador de transporte, lo que llamamos OT. No obstante, no estarán obligados a obtener dicha autorización para intermediar en la contratación de transporte de mercancías los siguientes. A. Los titulares de autorizaciones de transporte público de mercancías que hubieran acreditado para su obtención requisitos que considerados en conjunto conforme a lo que reglamentariamente se determine, resulten iguales o superiores a los exigidos para la obtención de la autorización de operador de transporte. B. Los titulares de autorizaciones de transporte público de mercancías que se limiten a utilizar la colaboración de otros transportistas para atender demandas de porte que excedan coyunturalmente de su propia capacidad de transporte en los términos que reglamentariamente se determinen. Y C. Las cooperativas de transportistas y sociedades de comercialización, en tanto que su intermediación se limite a la comercialización de los transportes prestados por aquellos de sus socios que sean titulares de autorización de transporte de mercancías. El otorgamiento de la autorización de operador de transporte estará condicionada a que se acredite el cumplimiento de análogos requisitos a los exigidos por la de transporte público de mercancías, con las adaptaciones que reglamentariamente se determinen en atención a la naturaleza de la actividad a que esté referida. Asimismo, serán de aplicación a esta autorización similares reglas a las establecidas en relación con la vigencia y visado de las autorizaciones de transporte público de mercancías. La autorización de operador de transporte habilitará a sus titulares para intermediar en la contratación de transporte tanto interior como internacional. Los titulares de las autorizaciones de operador de transporte deberán contratar en nombre propio tanto con el demandante del servicio como con el transportista que vaya a realizarlo. A los efectos de la LOT se considera agencia de transporte a empresas especializadas en intermediar en la contratación de transporte de mercancías como organización auxiliar interpuesta entre los usuarios y los transportistas. En el ejercicio de su actividad, las agencias podrán desarrollar todas las actuaciones previas de gestión, información, oferta y organización de cargas y servicios necesarios para llevar a cabo la contratación de los transportes. Transitarios. Empresas especializadas en organizar por cuenta ajena transportes internacionales de mercancías, recibiendo mercancías como consignatarios o entregándolas a quienes hayan de transportarlas y en su caso realizando las gestiones administrativas, fiscales, aduaneras y logísticas inherentes a esa clase de transportes o intermediando en su contratación. Operadores logísticos. Empresas especializadas en organizar, gestionar y controlar por cuenta ajena las operaciones de aprovisionamiento, transporte, almacenaje o distribución de mercancías que precisan sus clientes en el desarrollo de su actividad empresarial. En el ejercicio de su función, el operador logístico podrá utilizar infraestructuras, tecnología y medios propios o ajenos. Almacenistas distribuidores. Empresas especializadas en actuar como depositarias de mercancías ajenas que además se encarguen de distribuirlas o de gestionar su distribución conforme las instrucciones recibidas del depositante. En el ejercicio de su función, el almacenista distribuidor. Si ahora pongo un ejemplo. En el ejercicio de su función, el almacenista distribuidor podrá desarrollar otras tareas tales como consolidación o ruptura de cargas, gestión de existencias, u otras que resultan preparatorias o complementarias del transporte y distribución de las mercancías almacenadas. Vale, la agencia de transporte es la que se encarga de ir a las distintas empresas, por ejemplo,
Sí, Amazon, por ejemplo, podría ser almacenista distribuidor, Belén, ¿vale? Y operador logístico y transitario no, porque los transitarios es para los transportes internacionales. Aunque Amazon también podría ser transitario también. Y agencia de transporte, no, agencia de transporte no, porque ya no recoges, lo llevan las empresas a Amazon. ¿Te queda claro? Ángel, pero operadores logísticos y almacenistas distribuidores es prácticamente lo mismo, ¿no? Es prácticamente lo mismo, lo único que ocurre que el operador logístico es el intermediario de transporte de auxiliar. La agencia de transporte es que yo me voy a una agencia de transporte. 4.2. Estaciones de transporte por carretera. Las estaciones de transporte de viajeros tienen por objeto concentrar las salidas, llegadas y tránsitos a las poblaciones de los vehículos de transporte público, prestando o facilitando el desarrollo de servicios preparatorios y complementarios de transporte a usuarios y transportistas. Y los centros de transporte y logística de mercancías acogen en su recinto un conjunto de servicios e instalaciones destinados a facilitar el desarrollo de actividades de transporte y logística y distribución de mercancías, integrándolo con el de otras preparatorias o complementarias de aquellas. Y ambas, las estaciones de transporte de viajeros y los centros de transporte y logística de mercancías, solo alcanzan dicha consideración cuando sean gestionadas por una única persona o entidad pública o privada y reúnan las condiciones y requisitos establecidos reglamentariamente. En ningún caso se atribuirá la consideración de estación o centro de terreno o instalaciones destinados únicamente a garajes o estacionamientos de vehículos. Tampoco tendrán esta consideración los terrenos en que se ubiquen diversas empresas transportistas o de actividades auxiliares y complementarias de transporte, o que realicen actividades anexas a las de estas por el solo hecho de su proximidad, si las instalaciones, equipamientos y servicios comunes no son objeto de una gestión unificada bajo la dirección de una única entidad. El establecimiento de estaciones y centros de transporte estará sujeto al cumplimiento de las condiciones que, por razones de índole urbanística, fiscal, social y laboral o de seguridad ciudadana o vial, vengan impuestas al efecto por la legislación reguladora de tales materias. ¿Alguna duda? No. 4.3. Arrendamiento de vehículos. La actividad de arrendamiento de vehículos sin conductor podrá ser realizada libremente por todas aquellas empresas que cumplan las obligaciones que, por razones de índole fiscal, social y laboral o de seguridad ciudadana o vial, les vengan impuestas por la legislación reguladora de tales materias. Y el arrendamiento de vehículos sin conductor no necesita de autorización especial, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo, chicos? Fuera de los supuestos de colaboración previstos en la LOT, los titulares de autorizaciones de transporte únicamente podrán desarrollar su actividad mediante vehículos cedidos o arrendados por otros, cuando dichos vehículos se encuentren exclusivamente dedicados al arrendamiento sin conductor por su titular, que deberá ser una empresa profesionalmente dedicada a esta actividad. ¿Ok? Salvo en los casos expresamente exceptuados en la LOT y en sus normas de desarrollo, el arrendamiento de vehículos deberá hacerse sin los servicios del conductor y sin que quepa contratar los servicios del mismo con la empresa arrendadora. Reglamentariamente podrán establecer condiciones relacionadas con la documentación acreditativa del arrendamiento del vehículo sin conductor a efectos de garantizar la existencia del contrato, su plazo de duración y otras circunstancias que determinen la legitimidad del uso del vehículo por el arrendatario. ¿Hasta aquí alguna duda? No. 5. Régimen sancionador. 5.1. Responsabilidad administrativa. La responsabilidad administrativa por las infracciones de las normas reguladoras de los transportes terrestres y de sus actividades auxiliares y complementarias corresponderá a. En las infracciones cometidas con ocasión de la realización de transporte o actividad sujeto a concesión o autorización administrativa, a la persona física o jurídica titular de la concesión o de la autorización. B. En las infracciones cometidas con ocasión de la realización de transporte o actividades auxiliares o complementarias de estos llevados a cabo sin la cobertura del preceptivo título administrativo habilitante o cuya realización se encuentra exenta de la obtención de éste, a la persona física o jurídica propietaria o arrendataria del vehículo titular de la actividad. A los efectos... ¿Perdón?
A los efectos previstos en este apartado, se considerará titular de transporte o actividad clandestina de que se trate a la persona física o jurídica que materialmente la lleve a cabo en nombre propio, la organice o asuma la correspondiente responsabilidad empresarial, así como a todo aquel que, no siendo personal asalariado o dependiente, colabore en la realización de dicho transporte o actividad. Y C. En las infracciones cometidas por remitentes o cargadores, expedidores, consignatarios o destinatarios, usuarios y en general, por terceros que, sin estar comprendidos en los anteriores apartados, realicen actividades que se vean afectados por la legislación reguladora de los transportes terrestres, a la persona física o jurídica a la que vaya dirigido el precepto infringido o a la que en las normas correspondientes atribuyen específicamente la responsabilidad. La responsabilidad administrativa se exigirá a las personas físicas o jurídicas, independientemente de que las acciones u omisiones de la que dicha responsabilidad derive hayan sido materialmente realizadas por ellas o por el personal de su empresa, sin perjuicio de que puedan deducir las acciones que a su juicio resulten procedentes contra las personas a las que sean materialmente imputables las infracciones. 5.2. Infracciones. Clasificación de las infracciones. Muy graves, graves y leves. 5.2.1. Muy graves. Se consideran infracciones muy graves, entre otras, la realización de transporte público careciendo del título habilitante que en su caso resulte preceptivo para su prestación. Cuando la realización del transporte de que se trate requiriese disponer de más de un título habilitante, resultará constitutiva de esta infracción la carencia de cualquiera de ellos, aunque se disponga de los demás. No se apreciará la infracción tipificada en este punto cuando los hechos deban reputarse infracción leve. El arrendamiento de un vehículo cuando vaya acompañado por la prestación de servicio de conducción o cualquier otra forma de cesión de uso del vehículo cuyo titular preste servicios de conducción al cesionario. Incurrirán en esta infracción tanto el arrendador o cedente como el arrendatario o cesionario. No se producirá esta infracción cuando el arrendador o cedente sea titular de la autorización de transporte que en cada caso corresponda. En los transportes de uso especial de escolares y de menores, la ausencia de una persona mayor de edad idónea distinta del conductor que conozca el funcionamiento de los mecanismos de seguridad del vehículo, encargada del cuidado de los menores cuando de ello resulte obligatorio. En los transportes de uso especial de escolares y de menores, la falta de plaza o asiento para cada menor, así como la inexistencia de plaza cercanas a las puertas de servicio que sean necesarias para personas de movilidad reducida. La cesión expresa o tácita de títulos habilitantes por parte de sus titulares a favor de otras personas. La organización o establecimiento de un transporte regular de viajeros de uso general sin haber sido contratado por la administración competente para gestionar un servicio público en estas características con independencia de que los medios utilizados sean propios o ajenos. La falta de comunicación al registro de empresas y actividades de transporte, del cambio de su domicilio, de la ubicación de sus centros de explotación o de los locales de que deban disponer a efectos de cumplimiento del requisito de establecimiento. La negativa u obstrucción a la actuación de los servicios de inspección de transporte terrestre o de las fuerzas encargadas de la vigilancia del transporte que imposibiliten total o parcialmente el ejercicio de las funciones que legal o reglamentariamente tengan atribuidas, así como la desatención total o parcial a sus instrucciones o requerimientos o el quebrantamiento de la orden de inmovilizar un vehículo. En todo caso, incurrirá en esta infracción toda empresa cuyos propietarios, empleados, auxiliares o dependientes nieguen o dificulten el acceso al personal de los servicios de inspección a los locales o vehículos en que obligatoriamente debe encontrarse depositada la documentación de la empresa o a dicha documentación. La interrupción de los servicios señalados en el contrato de gestión de servicio público de transporte regular de viajeros de uso general sin que medie consentimiento de la administración ni otra causa que lo justifique durante el plazo que reglamentariamente se determine. Cuando el vehículo se encuentre amparado por una autorización especial que le permite circular con una masa superior a la que de otro modo le correspondería, los señalados porcentajes deberán referirse a la masa máxima señalada en dicha autorización especial. Cuando se exceda la masa máxima total del vehículo, la responsabilidad por la infracción corresponderá tanto al transportista como al cargador, al expedidor y al intermediario que hubieran intervenido en el transporte o en su contratación, salvo que alguno de ellos pruebe que no le resulte
imputable. Es decir, a mí me cargan 20 toneladas cuando me tienen que cargar 18 y yo no sé lo que me han cargado, pues no puedo determinar que yo estoy incumpliendo la norma. ¿Nos queda claro, Belén? Asiente con la cabeza, sí, ¿no? Vale. En los transportes de paquetería y mudanzas no será responsabilidad el cargador ni el expedidor por el exceso sobre la masa autorizada, salvo que se pruebe su actuación resultó determinada de aquel. La falta de explotación del servicio por el propio contratista de la administración, salvo los supuestos de colaboración expresamente permitidos. Denegar la venta de billetes o el acceso al vehículo a quienes le hubiera adquirido, salvo que se den circunstancias legal o reglamentariamente establecidas que lo justifiquen. Asimismo, se incurrirá en esta infracción si se impide a ciertas categorías de usuarios o a quienes pretendan acceder al servicio en determinadas localidades o zonas geográficas adquirir o reservar billetes por cualquiera de los procedimientos utilizados por la empresa con carácter general o reciben un trato discriminatorio respecto al resto de los usuarios en relación con dicha adquisición o reserva. La realización de servicio transbordando injustificadamente a los usuarios durante el viaje. El incumplimiento del régimen tarifario previsto en el contrato de gestión del servicio público de que se trate. El incumplimiento de las condiciones de accesibilidad a los vehículos establecidas con carácter general por todos los servicios públicos de transporte regular de viajeros por carretera de uso general o especialmente señalados en el pliego de condiciones o en el contrato del servicio de que se trate. Asimismo, incurrirá en esta infracción la empresa contratista del servicio, cuyo personal impida o dificulte su utilización, o personas con discapacidad, incluso si no existe obligación de que los vehículos se encuentren adaptados para ello, siempre que en este último supuesto dichas personas aporten los medios que les resulten precisos para acceder y abandonar el vehículo e instalarse en una plaza ordinaria. La realización de transporte público regular de viajeros de uso especial incumpliendo cualquiera de las condiciones señaladas en la correspondiente autorización con carácter de esenciales, cuando dicho incumplimiento no se encuentre expresamente tipificado de otra manera en la LOT. Graves. 5.2.2 graves. Se consideran infracciones graves, entre otras, las siguientes: el exceso igual o superior al 15 e inferior al 25% en los vehículos N1 sobre la masa máxima total que tenga autorizada el vehículo de que se trate, y el exceso igual o superior al 30 e inferior al 50% en los vehículos N2, y N1 e igual superior al 25 e inferior al 40 en los vehículos N3 sobre la masa máxima por eje que tenga autorizada en el vehículo de que se trate. La obstrucción que dificulte gravemente la actuación de los servicios de inspección de transporte terrestre o de las fuerzas encargadas de la vigilancia del transporte, cuando no concurra alguno de los supuestos que implican que se reputa infracción muy grave. La prestación de un servicio público de transporte regular de viajeros de uso general, incumpliendo alguna de las condiciones u obligaciones impuestas al contratista en el correspondiente contrato de gestión, cuando no deba reputarse infracción muy grave. Asimismo, incurrirá en esta infracción el contratista del servicio que incumpla la obligación de transporte gratuito del equipaje de los viajeros en los supuestos y hasta el límite en que ello resulte obligatorio. La realización de transportes privados careciendo de la autorización, certificación o licencia, que en su caso resulte preceptiva, para ello de conformidad con las normas reguladoras de transporte terrestre. No se apreciará la infracción prevista en este punto cuando los hechos deban reputarse infracción leve. La venta de billetes para servicios no autorizados de transporte de viajeros, salvo que deba reputarse infracción muy grave. La salida de los vehículos dedicados al arrendamiento con conductor del lugar en que habitualmente se encuentran guardados o estacionados, sin llevar a bordo la documentación exigible o llevándola incorrectamente cumplimentada. La realización de transporte público interurbano de viajeros en vehículos de turismo cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: haberse iniciado el servicio en un término municipal no autorizado, incumplimiento del régimen tarifario que resulte de aplicación. Sé que aquí hay muchas cosas y esto simplemente es estudiárselo, ¿de acuerdo, compañeros? Entonces, Ángela, Dime. la famosa empresa esta de BlaBlaCar, En realidad, legal no es. entonces, pues eso Lo, funciona a nivel nacional. lo sé, y a nivel internacional también. Y con También, autobuses también. pues entonces,
¿Cómo es posible eso? Un vacío legal, Buah. Madre mía. ¿me entiendes? Ya. A no ser que la empresa BlaBlaCar como sí misma tenga autorización de transporte de viajeros, que no lo sé. Ahí es donde está el quid de la cuestión. Ya. Habría que preguntarle al dueño, ¿no? A ver si tiene el título, ¿no? Claro. Bueno, seguimos. 5.2.3 leves. Se consideran infracciones leves, entre otras, la inexistencia de algún rótulo o aviso cuya exhibición para reconocimiento público resulte obligatoria. La realización de transportes públicos o privados sin llevar a bordo del vehículo la documentación formal que acredite la posibilidad legal de prestarlos o que resulte exigible para la determinación de la clase de transporte que se está realizando, salvo que dicha infracción deba ser calificada como muy grave o grave. Se considerará incluido asimismo en esta infracción el incumplimiento de la obligación de que dicha documentación se encuentre en el lugar visible desde el exterior del vehículo, en los casos en los que así se exija expresamente las disposiciones reguladoras de la modalidad de transporte de que se trate. La realización de transporte público regular de viajeros de uso especial incumpliendo alguno de los requisitos establecidos en la correspondiente autorización sin atribuirle carácter esencial, el trato desconsiderado de palabra u obra con los usuarios por parte del personal de la empresa en el transporte de viajeros. En el transporte de viajeros, la carencia de cambio de moneda metálica o billete hasta la cantidad que en su caso se encuentre reglamentariamente determinada. Y en el transporte escolar y de menores, el incumplimiento por la entidad contratante de su obligación de exigir al transportista los documentos o justificantes que resulte preceptivo con arreglo a las normas que regulan la seguridad en dichos transportes. El incumplimiento por los usuarios de los transportes de viajeros de las siguientes prohibiciones: impedir o forzar la apertura o cierre de las puertas de acceso a los vehículos, manipular los mecanismos de apertura o cierre de las puertas de acceso al vehículo o de cualquiera de sus compartimentos previstos para su accionamiento exclusivo por el personal de la empresa transportista, hacer uso sin causa justificada de cualquiera de los mecanismos de seguridad o socorro instalados en el vehículo para casos de emergencia, abandonar el vehículo o acceder a este fuera de las paradas o en su caso establecidas al efecto salvo causa justificada, realizar sin causa justificada cualquier acto susceptible de distraer la atención del conductor o entorpecer su labor cuando el vehículo se encuentre en marcha, viajar careciendo de un título de transporte. El título de transporte es el billete para poder ir en el autobús o ¿de acuerdo? Este título de transporte no es la competencia profesional, es el billete del usuario, ¿de acuerdo? Vale. Toda acción injustificada que pueda implicar deterioro o causar suciedad en los vehículos o estaciones de transporte. Y la falta de comunicación de cualquier dato o circunstancia que deba figurar en el registro de empresas y actividades de transporte o que exista obligación por otra causa de poner en conocimiento de la administración cuando no deba reputarse infracción muy grave.